Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo de bienvenida en esta noche de hoy, en este webinar organizado por la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, ACONEPE. Para nosotros es un orgullo tenerlos hoy a todos ustedes presentes en esta actividad académica, la cual tendrá un tema muy controversial y relevante en pediatría, dado obviamente el uso común que tenemos de los analgésicos y los antiinflamatorios y los antipiréticos en los pacientes pediátricos con diferentes patologías. Es por eso que justamente el día de hoy queremos justamente hablar sobre la seguridad del uso del ibuprofeno desde la perspectiva renal. Queremos darle como unas recomendaciones importantes para su uso seguro. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas hoy, a nuestros compañeros, colegas y nefrólogos, pediatras, no solamente de Colombia, sino también de toda Latinoamérica, que sé que hoy están aquí con nosotros conectados, y a quienes les agradecemos realmente haber sacado este espacio de tiempo de su familia para poder compartir esta importante actividad académica, y también darle las gracias a GlaxoSmithKline Vision y la marca Big Children por el patrocinio de este evento. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida también a mi colega y amigo, el doctor Clímaco Andrés Jiménez Triana, quien es médico, pediatra y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, pediatra nefrólogo del Hospital Infantil Federico Gómez de México, y actualmente labora en el Departamento de Cuidado Intensivo Pediátrico y Nefrología del Hospital La Misericordia en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a quien le damos la bienvenida para que nos hable de este importante tema el día de hoy. Muchas gracias, Clímaco. Quiero pedirles el favor a todas las personas que están conectadas el día de hoy, que a través del chat que tenemos activado en la plataforma de GoToWebinar, ustedes pueden hacer sus preguntas. Nos encantaría mucho saber de qué ciudades se conectan o incluso de qué países del mundo se están conectando, porque sé que hay hermanos latinoamericanos acá. Nos encantaría que nos saludaran a través del chat. Y sin más preámbulos, adelante, Clímaco. Hola Richard, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar compartiéndoles esta presentación a todos ustedes. Veo que hay bastante gente conectada, eso me alegra mucho. Venía a hablarles hoy sobre la seguridad del ibuprofeno desde el punto de vista renal. Quería comenzar mencionando pues que esta charla hace parte de los eventos académicos de ACONEPE. Fue patrocinado por el laboratorio GlaxoSmithKline. Sin embargo, manifiesto que los conceptos que ilustro en esta presentación son completamente independientes y de ninguna manera fueron influenciados por el laboratorio. Esta charla la distribuí con este contenido. Primero, una introducción corta, hablar algo de la fisiopatología del dolor, de la fiebre y algo de inflamación. Mencionar algo de las prostaglandinas, después sobre los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, hablar algo de la eficacia del ibuprofeno, finalmente hablar sobre la nefrotoxicidad por los AINES, la seguridad del ibuprofeno y unas conclusiones finales. Entonces, como manera de introducción, quería plantear un escenario, y es el hecho de que los analgésicos son los medicamentos que más se consumen y que más se venden a nivel mundial. Tienen la característica de que en la mayoría de los países no requieren prescripción médica y son de libre venta. Entonces son los medicamentos más utilizados. Para el año 2012 en Estados Unidos mencionaban que fueron los fármacos más prescritos en las consultas médicas. Representaba el 11.4% de todos los medicamentos prescritos, y eso más o menos representa unas 250 millones de dosis. También en esta publicación del CDC hablaban de que en Estados Unidos existen 6.2 millones de usuarios crónicos de AINES. Eso representa el 3% de la población adulta, e igualmente 6 millones de usuarios crónicos de acetaminofén. En Colombia, pues el escenario es muy similar. Los analgésicos también son los medicamentos más vendidos. Esta es una publicación que es la más reciente, la última publicada del 2015 de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI, donde muestran cómo es el mercado colombiano de los diferentes medicamentos, y vean que tanto el acetaminofén como el Advil
son los medicamentos que más se vendieron en el país. En cuarto lugar también está la aspirina. Para hablarles algo de la fisiología del dolor, quería mencionarles que existen dos tipos de receptores. Los receptores que miran el dolor se llaman nociceptores, y de esos existen dos tipos. Unos que son los mecanorreceptores y otros que son los nociceptores polimodales. Los mecanorreceptores son terminales nerviosas que simplemente transmiten ese impulso nervioso a lo largo de toda la fibra nerviosa, y son estimulados por un cambio conformacional. Los nociceptores polimodales es el otro grupo de receptores en los que requieren el estímulo de una sustancia y transforman un fenómeno químico. ¿Sí? Ese receptor recibe la información a través de iones de hidrógeno, de 5-hidroxitriptamina, de citoquinas, de braquitina, de estamina, de prostaglandinas, leucotrienos u óxido nítrico, y ocurre un fenómeno de transducción en el que ese estímulo químico se convierte en un estímulo eléctrico, que ahí sí se va a conducir a través o transmitir a través del nervio. Va a sufrir unos eventos de modulación a nivel de la médula espinal y finalmente va a llegar a la corteza cerebral, donde se va a percibir como una sensación dolorosa. En cuanto a la fiebre, aquí algo de historia. Acuérdense que en los más o menos 400 años antes de Cristo, en la época de Hipócrates, él habló sobre la teoría de los 4 fluidos. Esa teoría más adelante se popularizó por Galeno y estuvo vigente hasta más o menos el siglo XVII. Y en esa teoría lo que se decía, lo que propuso Hipócrates en su momento, era que el cuerpo humano estaba formado por 4 fluidos. Uno que era la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. Y que el cuerpo humano estaba sano siempre y cuando esos 4 fluidos estuvieran en un equilibrio. Si predominaba uno o disminuía otro, era un estado patológico. Entonces la fiebre, consideraban que la fiebre era una respuesta del organismo para tratar de evaporar el exceso de un fluido y de esa manera llegar nuevamente al equilibrio. Como les digo, esta teoría duró hasta el siglo XVII. Ya sabemos que realmente la fiebre es una respuesta del organismo frente a unas sustancias que se denominan pirógenos, que bien pueden ser exógenos o endógenos, y que tienen por finalidad alterar el termostato. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, en condiciones en las que existen pirógenos exógenos, que pueden ser los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, los peptidoglicanos, los virus, las células o sustancias tóxicas exógenas, esos pirógenos exógenos van a inducir por diferentes mecanismos la producción de pirógenos endógenos, que principalmente son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Estos pirógenos endógenos inducen la síntesis de prostaglandinas, y las prostaglandinas actúan a nivel del hipotálamo anterior, haciendo que el termostato, las células del termostato, eleven su punto de sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si normalmente esas células dicen y tratan de regular la temperatura corporal entre 35.8, 36 grados y 37.8 grados centígrados, al verse afectados por las prostaglandinas, que son sintetizados secundarios a la producción de los pirógenos endógenos, esas células del termostato van a hacer que el punto de corte va a ser un poco más alto. Entonces, se va a producir así mismo la fiebre. En cuanto a la inflamación, sabemos que las prostaglandinas, la inflamación es un fenómeno completamente complejo, pero quería simplemente hablarles algo del efecto que tienen las prostaglandinas en la inflamación. Las prostaglandinas producen vasodilatación, aumentan la permeabilidad capilar, y eso es responsable del rubor y del edema que ocurre en la inflamación, en un golpe. También la prostaglandina E2 regula la producción de citoquinas de los macrófagos, de las células dendríticas y de los linfocitos B y T. La prostaglandina I2 es un potente vasodilatador, favorece la adhesión de los leucocitos y la proliferación del músculo liso vascular, y también estimulan los receptores nociceptivos. Asimismo, la prostaglandina D2 se encarga del reclutamiento y la infiltración de los leucocitos. Todo esto
con el fin de favorecer un estado proinflamatorio. Entonces, como ven, las prostaglandinas también tienen mucho que ver en la producción de los estados proinflamatorios. Ahora, ¿qué son las prostaglandinas? Son moléculas que se producen en cualquier parte del organismo, se comportan como hormonas, tienen una base lipídica, se sintetizan como, digamos, se sintetizan en diferentes células y actúan localmente. Sus efectos sistémicos son muy limitados. Ese efecto local lo hacen por secreción de autocrina o paracrina. Y tienen múltiples funciones dependiendo del sistema donde se produzcan y donde vayan a actuar. Entonces, como en modo de resumen, tienen que ver, como les decía, con la fiebre, con el dolor, con la inflamación, con el aumento de la permeabilidad vascular, con la relajación del músculo liso vascular, con las contracciones del músculo liso uterino. También estimulan la secreción de la mucosa intestinal, inhiben la producción de ácido gástrico y favorecen la regeneración epitelial. Esas, entre muchas otras, son las funciones más relevantes de las prostaglandinas. Ahora, ¿cómo se producen esas prostaglandinas? Recuerden que todas las células del organismo están rodeadas por una capa, por una membrana basal, y esa membrana está formada por una capa, una bicapa lipídica. Acuérdense del modelo de mosaico de fluidos, en la que existe esa membrana, esa bicapa lipídica, y en ella insertas un montón de proteínas que se están moviendo libremente. Y esa membrana, esa capa lipídica está formada por unos fosfolípidos. Los fosfolípidos a su vez están formados por un ácido graso, una molécula de ácido graso unido a una molécula de glicerol y a un grupo fosfato. El ácido graso principal de las membranas lipídicas es el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es el sustrato, perdón, y esa membrana lipídica, esos fosfolípidos de la membrana, son sustrato de la fosfolipasa A2, y la fosfolipasa, ante una situación que genere un daño en la membrana, un golpe, un machucón, una cortadura, una herida en general, se destruyen esas membranas, se destruyen esas células, se liberan esos fosfolípidos y son transformados por la fosfolipasa A2. La fosfolipasa libera el ácido araquidónico, que es finalmente el sustrato para la formación de las prostaglandinas. Eso ocurre mediante la acción de una enzima que se llama la ciclooxigenasa, que es una enzima que tiene un canal de acceso del ácido araquidónico. Allí se cicla y se oxida, formando inicialmente la prostaglandina G2. Esta prostaglandina es un hidroxiperóxido que por medio de la ciclooxigenasa se oxida. Sí, ahí esa es la función de oxidasa de la ciclooxigenasa. Y finalmente se forma la prostaglandina H2. La prostaglandina H2 va a ser el sustrato de diferentes enzimas sintasas de diferentes prostanoides o prostaglandinas. Entonces existe la prostaglandina G sintasa que va a producir, perdón, la prostaglandina D sintasa que va a producir la prostaglandina D. La prostaglandina E sintasa produce la prostaglandina E2, la prostaglandina I sintasa produce la prostaglandina I2 o prostaciclina, y así sucesivamente. Este es un esquema un gráfico donde se observa a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una proteína, es una enzima que está inserta en la membrana lipídica. Tiene, como les decía, una configuración que permite un canal de acceso para el ácido araquidónico y un sitio en la posición 529, donde es el sitio catalítico donde finalmente se va a transformar ese ácido araquidónico. La ciclooxigenasa tiene dos isoformas, la COX-1 y la COX-2. Ambas comparten más o menos un 90% de su estructura molecular. Sin embargo, se sintetizan en cromosomas diferentes. La COX-1 se produce en el cromosoma 9, la COX-2 en el cromosoma 2. Comparten, como les decía, el 90% de la estructura, pero no son completamente iguales. Y eso hace que tengan características diferentes. Entonces, la COX-1 es una enzima constitutiva, está prácticamente en todas las células del organismo y produce prostaglandinas que son útiles para las funciones fisiológicas. A su vez, la ciclooxigenasa 2 es una enzima inducible, quiere decir que su expresión, su síntesis, ese gen se va a activar ante algunos fenómenos que producen estrés fisiológico, como son la inflamación, el dolor, los procesos infecciosos, el cáncer, y en esas circunstancias se producen prostaglandinas como respuesta a esos estímulos.
El riñón tiene una característica particular y es que tanto la COX-1 como la COX-2 son constitutivas, o sea, las funciones fisiológicas del riñón dependen tanto de la acción de la COX-1 como de la COX-2. Y no solamente esa COX-2 produce prostaglandinas cuando hay inflamación, sino en diferentes momentos. Ahora, los antiinflamatorios no esteroideos o AINES son un grupo molecular, son un grupo de moléculas, perdón, que pues, es muy variado. La primera descrita fue la aspirina, sintetizada en 1853, un subproducto de la corteza del sauce blanco, y fue uno de los principales analgésicos diferentes a los opioides que se utilizaron durante muchísimos años junto con el acetaminofén, hasta la década de los años 60, cuando empezaron a sintetizarse otros analgésicos no esteroideos. En el 63 se creó la indometacina, en el 64 el ibuprofeno, en el 66 el diclofenaco, en el 68 el naproxeno, y todos estos componentes, todas estas moléculas, como ven, tienen una estructura molecular diferente, sin embargo, comparten los mecanismos de acción, son similares, las funciones terapéuticas son parecidas y también tienen un similar efecto, perfil de efectos adversos. Como les decía, la aspirina es un derivado del ácido acético, perdón, del ácido salicílico. La indometacina y el ketorolaco son derivados del ácido acético, el diclofenaco del ácido fenilacético, el ibuprofeno del ácido propiónico y, así como les decía, tienen diferentes estructuras moleculares, pero funciones muy parecidas. ¿Cómo actúan los AINES? Actúan directamente inhibiendo la ciclooxigenasa. Al inhibir la ciclooxigenasa, pues no hay producción de prostaglandinas y por eso sus efectos dependen de la inhibición de la producción de prostaglandinas. Existen unos AINES que son selectivos para inhibir una u otra ciclooxigenasa, otros que no son selectivos y otros que son preferentes. Entonces acá vemos cómo el ibuprofeno hace parte del grupo de AINES que no son selectivos, inhiben independientemente la COX-1 o la COX-2. El diclofenaco es un inhibidor preferente de la COX-2 y existen los COX-CYP que son inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Cómo ocurre esa inhibición de la ciclooxigenasa? La aspirina es una molécula que, acuérdense que hay un canal de acceso del ácido araquidónico, entonces tanto la mayoría de los AINES lo que hacen es ocupar ese sitio e impedir que el ácido araquidónico llegue a su sitio catalítico y por lo tanto inhiben la producción de prostaglandinas. La aspirina hace una unión covalente e irreversible con su sitio de unión en la hendidura donde se cataliza. Y el ibuprofeno tiene la característica de que hace una unión no covalente y por lo tanto reversible. Esa es una ventaja que tiene el ibuprofeno sobre la aspirina. Aquí en esta gráfica vemos los diferentes AINES donde actúan. Entonces el ibuprofeno lo hace en la posición 120, en el aminoácido 120, en esa arginina, y en la tirosina 355. Y como ven acá, impide la entrada del ácido araquidónico. Lo hace de una forma reversible al ser unas uniones no covalentes, diferente a la aspirina. El ibuprofeno tiene otra característica, es que es una molécula esteroisomérica. ¿Qué significa eso? Las moléculas esteroisoméricas son moléculas que tienen el mismo componente molecular, sin embargo, tienen una diferente configuración espacial, o sea, tienen una configuración tridimensional diferente. Entonces, el ibuprofeno está formado la mitad en una configuración S+, y la otra mitad en R-. Como ven acá en este gráfico, la molécula es igual, sin embargo, la orientación es diferente. Acá ven el CH3 hacia arriba, acá lo ven en la mitad, acá el hidrógeno lo ven en la mitad, acá lo ven hacia arriba. O sea, es la misma molécula, los mismos átomos, pero con una configuración tridimensional diferente. ¿Y esta carpeta para qué es útil? Porque se sabe que el 50% que está en la forma S+, es la forma que realmente es activa como inhibidor de la ciclooxigenasa. Ay, perdón, un segundo acá que se me abrió una cosa.
acá. El 50%, como les decía, la mitad que está en la configuración S+, es la que realmente es activa como inhibidor de la ciclooxigenasa, y la otra mitad que está en la configuración tridimensional R-, no es activa solo la ciclooxigenasa, aunque es el 40% de esa molécula se puede transformar a la forma S+ por la acetilcoenzima A, pero el restante 60% de esa mitad tiene unas propiedades antiinflamatorias que son independientes de las prostaglandinas. Y eso es importante porque eso es responsable en parte del perfil de seguridad del ibuprofeno. O sea, no toda la función analgésica y antipirética del ibuprofeno depende de ser inhibidor de la ciclooxigenasa. Hay parte que depende de esa forma, de esa configuración R-, que por sí misma tiene propiedades antiinflamatorias. El ibuprofeno es un medicamento que tras ingerirse alcanza picos plasmáticos rápidos. Entonces, si el estómago está vacío, puede ser tan rápido como 45 minutos. Y si el estómago está lleno, entre 1 hora y 2 horas. Tiene alta unión a proteínas, tiene una vida media corta, que eso es útil. Tiene un metabolismo hepático con una eliminación renal. Y otra utilidad es que, o sea, otra característica que le genera algo de perfil de seguridad es que tiene ese 2% que no está unido a proteínas plasmáticas, puede penetrar en el sistema nervioso y ser responsable de la analgesia y de los mecanismos de antipiréticos a nivel cerebral central. Bueno, ahora, para hablar de la eficacia, entonces ya sabemos que el ibuprofeno, cómo es, la estructura, cómo actúa. Ahora vamos a ver si sirve o no sirve. Los estudios digamos, para saber si el ibuprofeno es funcional o no, comparado con placebo, claramente pues no son tan recientes. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe que el ibuprofeno sirve, entonces hoy por hoy no es tan útil comparar ibuprofeno con placebo para saber si quita la fiebre o si es útil para el dolor. Los estudios son viejos. Este artículo lo encontré de 1970. En él comparan una población de 54 pacientes adultos. A todos ellos les dieron durante un mes aspirina, durante un mes ibuprofeno, durante un mes placebo, y vieron cómo eran pacientes con artritis reumatoidea, todos adultos, llevaban más o menos 4 a 6 años siendo enfermos con artritis reumatoidea. Entonces ellos comparan qué tanto mejoró el dolor durante el mes que recibieron estos medicamentos. Entonces, los que recibieron ibuprofeno vieron que tuvieron una mejoría de 4 puntos, que era significativamente mejor que no tomarlo, versus los que recibieron placebo, que estuvieron entre 5 y 6. Del grupo que tuvo placebo, comparado con el grupo que tomó ibuprofeno, comparado con el momento que recibieron ibuprofeno, pues ellos 8 de 10 prefirieron el ibuprofeno sobre el placebo, y 13 de 16, perdón, al final de cuentas cambiaron la droga. O sea, no completaron el mes con placebo, sino que decidieron cambiarse por ibuprofeno. La Organización Mundial de la Salud en el año 2012 generó unas guías para el manejo del dolor en niños con diferentes patologías. Ellos recomiendan guiar el tratamiento del dolor en 3 pasos. Entonces, cuando el dolor es leve, recomiendan el uso de acetaminofeno, de ibuprofeno o un AINES suave como ibuprofeno o naproxeno. Si el dolor es un poco más intenso y el uso de acetaminofeno, un AINES, no es suficiente, recomiendan el uso de unos opioides débiles. Y si ya es un dolor intenso, recomiendan el uso de opioides más fuertes, bloqueo neuromuscular, pero tanto en el paso 2 como en el paso 3 recomiendan o usar acetaminofén o AINES sin ninguna discriminación. En ese trabajo, un poco más reciente, comparan la eficacia del ibuprofeno versus el acetaminofén para controlar el dolor. Entonces ya sabemos que versus placebo el ibuprofeno sí es útil, o sea, es mejor tomar ibuprofeno que tomar placebo para quitar un dolor. Ahorita comparado con el acetaminofén en ese trabajo, pues ellos dicen, mire, si el dolor es de garganta, la eficacia para quitar ese dolor de ibuprofeno es similar a acetaminofén. Si el dolor es de oído, también la eficacia es muy similar. Si el dolor es de muela, es un poquito más efectivo el ibuprofeno que el acetaminofén, igual a si el dolor es posterior a una adenoidectomía. Si es dolor de cabeza o dolor musculoesquelético, también el ibuprofeno tiene un poquitico de mejor utilidad que el acetaminofén. Y eso tiene que ver con el hecho de que el ibuprofeno, además de los efectos antipiréticos y analgésicos,
también tiene efectos antiinflamatorios de los que carece el acetaminofén. Es una de las ventajas. En este otro trabajo del 2010, pues es un metaanálisis donde comparan diferentes estudios y evalúan la eficacia del acetaminofén versus ibuprofeno en cuanto al dolor y a la fiebre. Entonces, en cuanto al dolor, fueron 18 estudios los que encontraron. En 12 de ellos, la respuesta fue que es igualmente efectivo el ibuprofeno y el acetaminofén. Y en solo 6 fue ligeramente superior el ibuprofeno para el manejo del dolor. En cuanto a la fiebre, encontraron 30 estudios, 15 en los que reportaron una efectividad igual y en otros 15 donde el ibuprofeno fue ligeramente superior. En esta gráfica ven como al lado izquierdo, a este lado, al lado izquierdo mío, yo no sé si es el mismo que ustedes ven, están los estudios donde el acetaminofén fue mejor, la mayoría, la eficacia fue similar y otros tantos donde el ibuprofeno fue mejor. Este otro trabajo, entonces, menciona la eficacia en cuanto a la reducción de la temperatura y al tiempo que se tardó en reducir esa temperatura, comparando acetaminofén con ibuprofeno en diferentes estudios. Entonces, acá ven cómo al cabo de 6 horas en este trabajo, en el grupo que recibió acetaminofén, el descenso de temperatura fue 1.5 grados versus 1.6 en el grupo de ibuprofeno. En este otro trabajo a las 4 horas, 1.2 versus 1.3 grados centígrados de disminución a las 4 horas. Y aquí los tiempos en los cuales se logra esa efectividad. Entonces, en ese trabajo, 77 versus 75 minutos, acá 3.6 versus 3.2 horas, acá 63 versus 78, 76 versus 78. Y en últimas, la conclusión de ese trabajo es que no hubo diferencias significativas en el efecto que del acetaminofén comparado con el ibuprofeno en cuanto a la reducción de fiebre en los niños. Ambos medicamentos podrían ser considerados igualmente efectivos. Esa es la conclusión. Ahora, ¿qué efecto tiene el ibuprofeno o los AINES sobre el riñón? Que es más o menos el objetivo de esta charla. Entonces, hay que hablar que la secreción renal de las prostaglandinas es regulada por las catecolaminas, por la angiotensina 2 y por la vasopresina. Las prostaglandinas, a nivel renal, las dos principales son las prostaglandinas I2 y la prostaglandina E2. La I2 a nivel cortical produce vasodilatación de la arteriola aferente y estimula la producción de renina. La prostaglandina E2 actúa principalmente a nivel medular y se encarga del transporte hidrosalino y de regular el flujo sanguíneo tubular. ¿Qué sucede? Cuando existen situaciones en las que hay una disminución del volumen sanguíneo efectivo, como en un estado de deshidratación por diarrea, por vómito, o en un estado de choque o de falla cardíaca o de ascitis, con una falla hepática con ascitis, todas esas sustancias conducen a que haya un aumento en la síntesis de angiotensina 2 por el sistema renina-angiotensina, que hay un aumento en la noradrenalina por estímulo de la médula de la glándula suprarrenal, y un aumento de la vasopresina a través del estímulo del hipotálamo y del eje, de la hipófisis, de la neurohipófisis. Y todo esto tiene como fin producir una vasoconstricción sistémica que mantenga o que preserve la presión arterial y con esto la perfusión a todos los órganos, incluyendo el riñón. Sin embargo, en el riñón ocurre algo y es que esa vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye la tasa de filtración glomerular, por lo cual es contraproducente para el mismo funcionamiento renal. Es por eso que la gente, pues, digamos, dicen que en condiciones de hipovolemia, de choque, siempre el que se sacrifica es el riñón, preservando los demás órganos. Esas sustancias pues producen reabsorción de sodio, reabsorción de agua y al mismo tiempo pues son vasoconstrictoras, entonces preservan el volumen intravascular, tratan de llevar el volumen intravascular y de favorecer la perfusión tisular. Sin embargo, como les decía, si estos fenómenos se prolongan en el tiempo, harán que el flujo sanguíneo renal disminuido significativamente conduzca a la lesión de las células renales. Es por eso que estas mismas sustancias inducen la síntesis de prostaglandinas. ¿Y las prostaglandinas qué hacen? Producen una vasodilatación. Producen varios efectos, pero uno de ellos, como les mencionaba atrás,
la vasodilatación de la arteriola aferente, la producción de renina, bueno, y regular el transporte hidrosalino. Con todo esto se busca mantener la función renal. Acá gráficamente, entonces, una disminución de la tensión arterial produce una disminución del flujo sanguíneo renal, eso produce una disminución de la presión intraglomerular, entonces ese gradiente entre la presión intraglomerular y la presión del espacio de Bowman que facilita la tasa, o sea, facilita la filtración glomerular, se pierde ese gradiente y por lo tanto se disminuye la tasa de filtración glomerular. La activación del eje renina-angiotensina-aldosterona produce aumento en la angiotensina 2, que es el vasoconstrictor principal de la arteriola eferente. Y recuerden que el flujo sanguíneo tubular es un flujo postglomerular, o sea, va posterior a la arteriola eferente y por lo tanto en las situaciones en las que hay una vasoconstricción sostenida de esa arteriola, pues se produce una lesión tubular, que puede ser tan grave de producir necrosis tubular. ¿Qué producen las prostaglandinas? Ellas vasodilatan la arteriola aferente, favorecen, o sea, preservan el flujo sanguíneo al glomérulo, por lo tanto el flujo sanguíneo postglomerular, normalizan la tasa de filtración glomerular y revierten esa situación que en caso de preservarse puede ser nociva. Es por eso que el efecto de las prostaglandinas a nivel renal es más relevante en las situaciones en las que el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular dependen principalmente de su efecto vasodilatador. En otras palabras, en condiciones normales, el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular no son completamente dependientes de las prostaglandinas, pero en condiciones cuando predominan los efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2, de la vasopresina o de las catecolaminas, las prostaglandinas llegan a ser completamente fundamentales para preservar esa función renal. Es por eso que todos sabemos que los AINES pueden llegar a ser nefrotóxicos. ¿Y por qué son nefrotóxicos? Uno, porque pueden producir lesión renal aguda con disminución de la tasa de filtración. Dos, porque puede producir lesión tubular manifestada con retención de agua y sodio, alteración de la eliminación de potasio o un daño inflamatorio túbulo intersticial que se conoce como nefritis túbulo intersticial. Y también en casos severos de vasoconstricción pueden producir lesión isquémica severa con necrosis papilar. ¿Qué sucede? Los AINES, al inhibir la producción de las prostaglandinas que tienen efecto vasodilatador, pues hacen que ese efecto vasoconstrictor pues se sostenga, perdure en el tiempo y finalmente lleve a la disminución de la tasa de filtración glomerular y a la lesión tubular. El mantenimiento de las funciones renales en condiciones fisiológicas, como les mencionaba, no es completamente dependiente de la acción de las prostaglandinas. Y es por eso que en pacientes sanos el riesgo de lesión renal aguda por AINES es bajo. El problema viene en los pacientes que no son sanos, que tienen un déficit de volumen, como podrán deducirlo de las diapositivas anteriores. El otro efecto, que es la retención hidrosalina, se da porque, como ven, las catecolaminas y la angiotensina 2 se encargan de favorecer la reabsorción proximal de agua y de sodio, y ese mecanismo es compensado parcialmente por las prostaglandinas. Si se bloquea la síntesis de prostaglandinas por los AINES, pues el balance se inclina hacia la retención hidrosalina y es por eso que los pacientes pueden tener disminución de los volúmenes urinarios, aparición de edema o incluso hiponatremia dilucional. El otro efecto que puede aparecer es la nefritis tubulointersticial aguda. Esa es una reacción de hipersensibilidad que ocurre cuando hay acuérdense que los AINES pueden actuar como unos aptenos, que son unos antígenos incompletos, que al unirse a las moléculas tisulares de la región intersticial del túbulo o túbulo intersticial, se configura un antígeno completo que es capaz de estimular el sistema inmunológico y ahí sí dar una nefritis túbulo intersticial, manifestada con injuria renal aguda, con proteinuria, con síndrome nefrótico. Y a diferencia de otras causas, las reacciones alérgicas como rash o sinofilia pues no son tan comunes. Ya entrados finalmente en la seguridad del ibuprofeno, tengo que mencionarles varias cosas. Entonces, la primera, vuelvo y les digo, los artículos que comparan ibuprofeno con placebo son antiguos, es por eso que les traigo este de 1984, en la que evalúan durante un periodo de tiempo donde administraron ibuprofeno, comparan los pacientes que no tuvieron ibuprofeno y miran diferentes parámetros.
En este caso, evalúan parámetros hematológicos, parámetros químicos de la química renal, hepática y de otros órganos, y del uroanálisis. Y ven cómo después del tratamiento con ibuprofeno, comparando con placebo, no hubo cambios en la función renal y no hubo cambios en los uroanálisis, para hablar propiamente desde el punto de vista renal. En este otro artículo, publicado en JAMA en el año 95, lo traigo a colación porque es el artículo, cuando uno busca seguridad del ibuprofeno, es el artículo que más comentan, y lo hacen es porque es el artículo más grande. En él incluyeron 83.915 pacientes, todos menores de 12 años. Fue desarrollado en Boston entre 1991 y 1993. Como les digo, una población de 83.000 personas, todos niños, distribuidos en 3 grupos. Uno que recibían acetaminofén, de 28.000 personas, uno que recibía ibuprofeno a una dosis de 5 miligramos por kilo, y otro que recibía ibuprofeno a una dosis de 10 miligramos por kilo. Ellos evalúan durante las siguientes 4 semanas a la administración, o sea, son pacientes que van a la consulta de pediatría, consulta ambulatoria, les formulan acetaminofeno o ibuprofeno en estas dosis, y durante las siguientes 4 semanas ellos telefónicamente se comunican y evalúan si esos pacientes han sufrido algún efecto adverso. ¿Qué encuentran? Encuentran que a esos 83.000 personas, y específicamente a los 55.700 niños que recibieron ibuprofeno, no hubo ninguno que haya desarrollado falla renal aguda asociada al ibuprofeno. En ese otro trabajo, un poco similar, también hablando de la seguridad del ibuprofeno en 1999, este fue también realizado en Estados Unidos con una población de 30.141 niños, en las que comparan acetaminofén con ibuprofeno, y encuentran, ellos hacen una característica y una clasificación de niños pequeños, menores de 2 años, y niños más grandes, comparan acetaminofén y ibuprofeno en los diferentes grupos y miran los diferentes efectos adversos en los distintos órganos. Entonces, en el aparato digestivo, en el sistema nervioso, respiratorio, en la piel, etcétera. Y lo que encuentran es que ninguno de esos pacientes, o sea, 30.000 pacientes, desarrolló falla renal aguda. Este otro trabajo es un metaanálisis para hablar también de la seguridad del ibuprofeno. Comparan pacientes que recibieron ibuprofeno en un solo día versus, y también pacientes que recibieron múltiples días de tratamiento. Son pacientes adultos. Esas son las dosis que suministraron. Y también en este trabajo encuentran que con una población de 2.100, bueno, un grupo de 1.094 y el otro de 1.093, 2.187 pacientes, no encuentran que haya habido una diferencia significativa en la inducción de falla renal aguda por ibuprofeno. En los efectos adversos que reportan no encontraron efectos renales significativos del ibuprofeno. En esta población particular, bueno, entonces, uno que puede, o sea, que pueden estar deduciendo, dirán, todo el mundo habla de la nefrotoxicidad por AINES, y este doctor está diciendo pues que el ibuprofeno es seguro y que no produce. Esos son los artículos más viejos. De hecho, y digamos más importantes porque tienen una población bastante grande. Hay otros que están en unas poblaciones, en este particularmente una población particular, que son los pacientes con fibrosis quística que reciben altas dosis de ibuprofeno. Entonces, ¿por qué utilizan altas dosis? Porque se cree que en la fibrosis quística las altas dosis de ibuprofeno de 20 a 30 miligramos por kilo han demostrado que se disminuye la velocidad de progresión en la función, en el daño de la función, o sea, en el deterioro de la función pulmonar de los pacientes que tienen fibrosis quística. Entonces, lo que quisieron hacer estos doctores que hicieron ese trabajo fue mirar los pacientes a los que les dieron altas dosis de ibuprofeno versus aquellos pacientes también con fibrosis quística que no recibieron ibuprofeno, y evaluar cómo le fue al riñón. El tratamiento con ibuprofeno se dio en 26 pacientes, hubo 26 controles a los que no recibieron ibuprofeno, y esos 26 que tomaron ibuprofeno lo hicieron por más de un año. Acá están las características de las personas, muy similares al principio, la función renal muy parecida, y ellos evaluaron diferentes biomarcadores.
Evaluaron el KIM-1, el N-gal y el índice de proteína creatinina. Acá en triangulito ven los pacientes que recibieron ibuprofeno y en círculo los que no recibieron ibuprofeno, y ven cómo la elevación del KIM-1 no estuvo relacionada, o sea, no hubo diferencias entre los pacientes que recibieron ibuprofeno versus los que no recibieron. El N-gal tampoco muestra como una diferencia significativa entre los que recibieron y no recibieron. Y el índice de proteína creatinina tampoco fue alterado entre esos dos grupos. Acá están los valores de P, los valores entre los diferentes grupos muy similares, tanto de KIM-1, de N-gal, como del índice de proteína creatinina. Ninguno fue significativo, y la conclusión de ese trabajo es que en pacientes con fibrosis quística, en los que se utilizaron dosis elevadas de ibuprofeno, no hubo una asociación significativa con una elevación de los biomarcadores de daño renal. Además, acá a ellos comparaban cuando les hacían ciclos con aminoglucósidos y tampoco hubo alteración. Entonces, vuelvo y les digo, dirán ustedes, bueno, siempre hablan de nefrotoxicidad por AINES, nefrotoxicidad por ibuprofeno, y esta persona nos está diciendo que, pues, que eso no existe, que hay un montón de estudios que no lo encontraron. Y la respuesta es, efectivamente, sí hay trabajos donde describen, hay muchos trabajos donde describen nefrotoxicidad, pero cuando uno entra a desglosarlos y a mirarlos con detalle, pues se da cuenta de algunas particularidades, que es lo que yo les quiero comentar. Entonces, este primer trabajo que les menciono fue publicado en el Journal de Pediatría, perdón. Acá analizaron 1.015 personas que tuvieron falla renal aguda y empezaron a mirar cuál fue la causa. Al final, después de hacerle todo un análisis, se dieron cuenta que de esos 1.015, 27 estaban exclusivamente asociados al uso de un AINES. Eso representa el 2.7%, que es muy similar a lo que describen en cuanto a incidencia de lesión renal aguda relacionado a AINES. ¿Cuál es la característica de estos 27 pacientes? Es que el 67% de ellos tenían historia de lesión de volumen. Y eso es lo llamativo, lo que yo les mencionaba. En un paciente sano el uso de ibuprofeno puede ser seguro, pero cuando hay un estado de deshidratación donde aparecen todos esos efectos fisiológicos de las catecolaminas y de la angiotensina, es en ese momento donde es más útil las prostaglandinas, y bloquearlas pues induce al daño renal. Entonces, como ven, en esta población, al desglosar esos 27 pacientes, de ese 2.7%, el 67% tenían depresión de volumen. En ese otro trabajo, entonces, algo muy común, pacientes menores de 2 años, deshidratados por gastroenteritis, que hacen fiebre y se les da ibuprofeno. Entonces, ¿qué tanta falla renal producen? Entonces, acá analizaron 105 pacientes con gastroenteritis y deshidratación, con una edad promedio de 1 año, 1.1 años, con el antecedente de que 63 de esos 105 pacientes habían consumido ibuprofeno 1 a 4 días previos al ingreso. ¿Qué encontraron? Que 46 de los 105 pacientes había desarrollado injuria renal aguda, eso representa el 44%. En los que tuvieron lesión renal, el 74 habían consumido ibuprofeno versus 49 que no. Y comparado con el grupo que no tuvo injuria renal, el 46 había recibido ibuprofeno versus el 71 que no lo había hecho. Ellos concluyen finalmente que el riesgo relativo de lesión renal aguda asociada al ibuprofeno en pacientes deshidratados por gastroenteritis es del 2.4. O sea, el riesgo relativo es 2.4. Este otro trabajo, otra condición particular, que son pacientes operados de cirugía cardiovascular o pacientes adultos, en los que como analgésico utilizan ibuprofeno y lo comparan con oxicodona. Entonces son 182 pacientes, 93 que recibieron ibuprofeno versus 89 que recibieron oxicodona, y encontraron que entre el día 2, 3 y el día 5 hubo una elevación significativa de la creatinina. Esos pacientes versus los que recibieron opioides, los que recibieron ibuprofeno, tuvieron lesión renal aguda, clasificando en la clasificación Rifle como injuria. Y la conclusión es que los pacientes que fueron sometidos a cirugía cardiovascular, el uso de ibuprofeno como analgésico en el postoperatorio se asociaba a un aumento en el riesgo de daño renal.
Sin embargo, ellos lo asociaban a que había una exacerbación de los efectos hemodinámicos renales que también tenía el procedimiento quirúrgico. Acuérdense que esos pacientes usualmente pasan por bomba de circulación extracorpórea y pueden tener cierto grado de isquemia. Este otro trabajo, donde comparan pacientes que presentan lesión renal aguda asociado al uso de AINES, son una serie de casos, acá 7 pacientes, y los traigo acá porque desglosando, o sea, mirando las características de esos pacientes, pues muchos tenían vómito, gastroenteritis, o sea, tenían un estado que favorecía que efectivamente hubiera un daño por los AINES, que eran los estados de depresión de volumen. En ese otro trabajo, también una serie de casos, 7 pacientes, donde solamente 2 tuvieron vómito o tuvieron disminución del volumen intravascular antes del uso del analgésico. Sin embargo, fíjense que varios tuvieron intención suicida, por lo tanto las dosis eran mucho más elevadas y la mayoría tenían combinación de AINES. Entonces este tuvo naproxeno diclofenaco, este paracetamol de dipirona, bueno, el paracetamol no es un AINES, este tuvo ibuprofeno con paracetamol, ibuprofeno con dipirona, ibuprofeno con naproxeno. Entonces la conclusión básicamente es que 2 tuvieron deshidratación, pero la mayoría tenían dosis elevadas y lo hacían en combinación. Entonces, la combinación, ¿qué sabemos de la combinación? Entonces, en este trabajo comparan una población de 47.000 niños, perdón, 47.000 niños, en los que evalúan la lesión renal aguda cuando se utiliza ibuprofeno, cuando se utiliza acetaminofén o cuando se combina. Entonces, 1.300 utilizaron ibuprofeno, 2.500 utilizaron solo acetaminofén y 712 tuvieron la combinación. ¿Qué encontraron? Que los casos de injuria renal aguda fueron del 6.7 cuando se usó la combinación de ibuprofeno acetaminofén versus 3.6 cuando solo se utilizó ibuprofeno y 2.6 cuando solo se utilizó acetaminofén. Los riesgos relativos para lesión renal cuando hay combinación de acetaminofén con ibuprofeno es de 4, cuando es solo acetaminofén 2.1 y cuando es solo cuando es solo acetaminofén 1.5 y cuando es solo ibuprofeno 2.1. Después de todo eso, ¿cuál es la conclusión? Y les repito la diapositiva que les mencioné antes. El efecto de las prostaglandinas a nivel renal es más relevante en las situaciones en las que el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración dependen principalmente de su efecto vasodilatador. Es por eso, acá nuevamente pues la gráfica, que cuando no depende de eso, o sea, cuando no hay una situación de déficit de volumen, el ibuprofeno puede ser seguro, pero cuando existe una depresión de volumen, como en cualquiera de estos casos, pues lo preferible es no utilizar ibuprofeno. Entonces, si hay deshidratación por diarrea, por vómito, por falla cardíaca, por un estado de choque séptico, cardiogénico, etcétera, cuando hay una falla hepática con ascitis o cuando hay deshidratación por ingesta de alcohol, o sea, el guayao o la cruda, como le decían en México, pues es mejor que en esa cefalea que uno le da después de tomarse unos tragos o por la fiebre, por el episodio diarreico o por el dolor que le produce alguna de esas condiciones, pues se prefiere que no se utilice ibuprofeno. En estos casos es mejor el acetaminofén, pero si no existen estas condiciones, pues desde el punto de vista renal, el ibuprofeno puede llegar a ser una muy buena alternativa. Eso es todo. Espero que no haya sido una charla muy larga, muy aburridora. Y muchas gracias a CONEPE por permitirme participar en la reunión de este mes y muchas gracias a todos los invitados por la atención que me prestaron. Quedo atento si existe alguna pregunta. Clímaco, gracias por tu excelente y muy completa conferencia. Por el auditorio, te quería contar pues que tenemos casi cerca de 250 personas conectadas, llegamos a tener incluso 260, gente de toda Latinoamérica. Tengo 2 preguntas en este momento para ti. Tienen que ver, digamos, muy relacionadas de la mano con el tema de moda, que es el tema del COVID-19. Entonces nos hacen una pregunta, y esto era inevitable, pero tenemos que Sí, claro. enfrentar ese COVID como sea. Nos hacen Sí, una claro. pregunta exactamente sobre, ¿es seguro hacer el uso de ibuprofeno en la población pediátrica para el manejo del COVID-19 que tiene síntomas? Y digamos, relacionado directamente con esa pregunta, va otra adicional en la cual sí recomiendas que en caso de que se llegue a usar
¿hay alguna dosis, digamos, recomendada o la dosis de 8 miligramos por kilo? No sé qué quieres decirnos al respecto. Listo. Entonces, a ver, les cuento. Yo me debatí porque sabía que de pronto me iban a hacer alguna pregunta. Entonces, o sea, la teoría de que el ibuprofeno podría ser nocivo y podría no recomendarse en los pacientes con COVID surgió en marzo de este año, en Francia. Y fue porque documentaron dos pacientes, dos niños que tuvieron COVID, les dieron para el manejo de los síntomas ibuprofeno y tuvieron un desenlace peor que otros niños. Entonces ahí surgió la recomendación incluso del Instituto, del Ministerio de Salud de Francia, y basado en eso también de la Organización Mundial de la Salud para decir que no se recomendaba el uso de ibuprofeno en COVID. Eso fue en marzo. Digamos, fisiológicamente, ¿qué decían? Entonces, que el ibuprofeno induce, acuérdense que el COVID han descrito que se une a la enzima convertidora de angiotensina y que eso facilita la unión del virus a las células pulmonares y por eso deteriora pues, o da ese fenómeno inflamatorio a nivel pulmonar, y que el ibuprofeno inducía mayor síntesis de enzima convertidora. Entonces, que una cosa llevaba a la otra y que finalmente el ibuprofeno producía mayor riesgo de daño. Esa recomendación la Organización Mundial de la Salud la retiró en abril y lo que se sabe actualmente es que no existe evidencia de que el ibuprofeno empeore realmente los desenlaces en pacientes con coronavirus. Sin embargo, lo que ellos dicen es que las personas que tienen enfermedad más severa, más sintomáticos, tienden a utilizar más analgésicos. Entonces tienden a utilizar más ibuprofeno, tienden a usar más combinación de ibuprofeno y acetaminofén. Y es por eso que, digamos, hay como una relación no directa, sino más bien indirecta, en que los pacientes que han consumido ibuprofeno pueden tener un peor pronóstico. Pero no es porque el ibuprofeno les genere el peor pronóstico, sino que es que ellos de por sí están más mal y al estar más mal consumen otro tipo de analgésicos. Hoy por hoy, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que no hay evidencia de que sean peor que el acetaminofén, pero dicen que se prefiere usar el acetaminofén y en ningún caso la combinación. Eso sí, no. Maco, muchas gracias. Voy a aprovechar porque ya nos queda poco tiempo para terminar como nuestro webinar. Obviamente, pues, no es quitarle tiempo a las personas en sus casas. Nos hacen una pregunta también relacionada con las recomendaciones o precauciones para el uso de ibuprofeno en el tratamiento de los prematuros con ductus arterioso permeable. Bueno, los AINES pues tienden a cerrar el ductus, entonces de hecho esa es la medida para hacer un cierre farmacológico. Entonces, en las personas que se utiliza, digamos, el ibuprofeno en Colombia no tiene registro INVIMA para ser usado en menores de 6 años, de 6 meses, perdón. Ni siquiera en Estados Unidos la FDA tampoco lo recomienda para menores de 6 meses. La única indicación es para cierre farmacológico del ductus. Entonces, en esos casos, pues se puede utilizar, si se compara en cuanto a lesión renal inducida por ibuprofeno versus indometacina, es menor el efecto renal que puede tener el ibuprofeno. Y pues la idea es utilizarlo a las dosis recomendadas y tener pues una monitorización estricta de la función renal. O sea, no se contraindica, no por tener el ductus, pues todos van a ser lesión renal, pero sí se debe monitorizar porque el riesgo pues puede existir en este paciente en particular. Más aún si tiene alguna condición asociada, como muchas veces lo tienen los neonatos con ductus, en la que no haya un adecuado flujo sanguíneo renal. Aquí hay una pregunta también muy interesante que te hacen, es sobre qué ventajas tiene el desoxibuprofeno sobre los riesgos de la falla renal. Pues la verdad, el ibuprofeno, como les decía, tiene unas ventajas en cuanto a su estructura molecular, como les decía. Todos los AINES en general tienen un perfil de seguridad similar. El ibuprofeno tiene unas características moleculares propias que hacen que su efecto analgésico antipirético no dependa solamente del bloqueo de la ciclooxigenasa, pero en general el uso de estos medicamentos en pacientes que tienen los factores de riesgo que les mencioné puede ser similar.
Entonces, las nuevas moléculas pues tienen un perfil un poco similar a la molécula original de ibuprofeno. Por esa razón. ¿En qué infecciones virales de los niños no se recomendaría dar ibuprofeno? Pregunta también que nos hacen abierta. Nos hacen una pregunta relacionada con que si se recomienda el uso de esteroides en el manejo de la nefritis tubulointersticial secundaria de ibuprofeno. Ya. Bueno, entonces, en cuanto a infecciones virales, pues la verdad, el que, digamos, de los AINES que no se recomiendan, pues es la aspirina, por el fenómeno de Reye, aunque si recuerdan una de las diapositivas, con ibuprofeno, cuando hicieron ese análisis de los 83.000 casos, los 83.000 prescripciones en el año 93, en esa publicación grandota, no se, así como no se documentó ningún efecto adverso relacionado con falla renal, tampoco se encontró ningún efecto adverso relacionado con síndrome de Reye, que es como la asociación que la gente teme en cuanto a algunas infecciones virales. Pero esas principalmente, como les digo, son más relacionadas con la aspirina. Ahora, en la nefritis tubulointersticial, no lo mencioné por cuestiones de tiempo, pero eh, si bien es cierto que los AINES pueden producir nefritis tubulointersticial, esa es una reacción que es idiosincrática, no depende de la dosis, sino más bien de cada persona. Y si miran todos los casos de nefritis tubulointersticial, más del 50, realmente en un estudio mostraban el 57% de las veces está asociado a antibióticos más que a AINES. Los AINES representan más o menos el 30% de los casos de todas las nefritis tubulointersticiales por tener un efecto antiinflamatorio propio, pues la manifestación clínica es un poco más leve, aunque algunos pueden producir síndrome nefrótico. Y en esos casos es cuando se recomienda el uso de esteroides, ciclos cortos de aproximadamente una semana a un mes, en los casos más fuertes, cuando hay una manifestación más severa o elevación severa de creatinina o síndrome nefrótico. Clímaco, te quiero agradecer realmente por esta charla académica tan importante, tan de alto nivel. Nos sentimos realmente muy orgullosos en la CONEPE de tener personalidades como tú. Realmente muchas felicitaciones de todas las personas que están aquí en el chat por tu charla. Queremos saludar a todas las personas que se conectaron. Tenemos muchas personas de Latinoamérica que nos están saludando, sobre todo de Argentina, Perú, México. Y a todos, de verdad, muchas gracias por estar aquí en estas actividades académicas de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que estén muy al tanto de todas las actividades que día a día estamos haciendo en pro de la educación médica, más en estos tiempos de pandemia. Y obviamente, quería agradecerle también a GlaxoSmithKline por el patrocinio de esta actividad y a Clímaco a ti por la excelente charla. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia. Esperamos vernos pronto en una nueva reunión de ACONEPE. Feliz noche a todos. Muchas gracias.